Bienvenido un día más a nuestro programa de la serie Profundizando en las Escrituras. Como en cada programa de la serie, nos vamos a acercar a una serie de textos que nos van a permitir extraer algunas ideas fundamentales para nuestra vida diaria. Por eso te invitamos a que cojas tu Biblia, que la abras y puedas seguir los textos que vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo. Nos encontramos ante una serie que ya hemos empezado y que vamos a intentar disfrutar de ella a través del tiempo. Ojalá sea para ti un profundo apoyo espiritual para tu vida. La serie es Hacer amigos para Dios y el tema de hoy, el poder de la oración, interceder por otros. Vamos a extraer para ello diferentes textos
con diferentes perspectivas de qué sería el mundo de la oración del creyente, la cosmovisión de la oración, su realidad, su dimensión, su alcance. Porque un cristiano, un seguidor de Jesús que no ora, permitidme que lo diga, no tiene ni presente y tampoco tiene futuro. Porque la oración, aparte de ser lo que nos permite hablar con Dios como si fuese nuestro amigo, es lo que a la vez sirve al creyente de manera especial, sirve para ponerse en contacto con Dios. No sirve para cambiar los planes de Dios, sino sirve para adherirnos a esos planes extraordinarios de Dios. El poder de la oración al interceder por otros. La primera de las secciones de la Biblia que vamos a analizar en el día de hoy se encuentra en Santiago capítulo 5, del 13 hasta el 18. Coge tu Biblia y vamos a analizar juntos este pasaje. Dice, ¿está afligido alguien entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos. Oren por él. Únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Cuando leemos este texto, tenemos que replantearnos algunas de las prácticas que se suelen hacer cuando alguien está enfermo. Hemos heredado de la tradición algunas ideas que, sin darnos cuenta, introducimos en nuestra cosmovisión bíblica. Para que la unción se pueda hacer, tiene que ser una petición específica y concreta de la persona que está enferma. Esa idea debe de estar en la mente de todos nosotros para que podamos comprender la dimensión de lo que Santiago, el apóstol de Jesús, nos está diciendo. Haga llamar a los ancianos de la comunidad, orar por él y ungirlo con aceite en el nombre del Señor. El aceite en la Biblia siempre fue y sigue siendo el símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la vida o del sacerdote, o de los reyes, o del profeta, o de aquellas personas que eran apartadas para una función determinada. Y la oración de aquel que ha establecido una relación personal con Jesús sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Sabéis? El verbo está en futuro, con lo cual tenemos que dar el margen necesario para que, aceptando la voluntad de Dios, lo levante de la enfermedad o lo levante en el día de la resurrección. En ambos casos, el futuro verbal nos sirve para la misma idea. Y estando presente Él, habiendo pedido que se venga a estar junto a Él y habiendo aceptado la presencia del Espíritu Santo, es en ese momento, ya que no se puede hacer de ninguna otra manera, si se hubiese equivocado cogiendo un camino incorrecto en su vida, le será perdonado. Pero no olvidemos que el pecado y su solución es imprescindible que el creyente se ponga en las manos de Dios para que sea Dios quien lo solucione.
Este procedimiento es un procedimiento de apoyo, de ayuda, para que una persona no se encuentre sola en momentos de dificultad. ¿Y cuál es el punto fundamental? Si alguno está afligido, ore. Ore a su Padre que está en los cielos. La segunda parte de esta sección nos dice: confesaos pues los pecados unos a otros. El texto se refiere a cuando dos personas están enfrentadas, han tenido un problema, tienen que solucionarlo entre ellos para que en el cielo quede resuelto. No se refiere tampoco a otra tradición de los siglos en el cual alguien puede confesar a alguien. No, veis que está en plural. Confesaos pues los pecados unos a otros, es decir, a los que están interrelacionados en el conflicto, en la experiencia vivida. Y orad, los que han estado enfrentados, los que han confesado entre ellos su problema. El siguiente paso es que reuniéndose, oren los unos por los otros para que seáis sanados. Es decir, para que haya una rehabilitación por parte de Dios. Porque dice, la petición eficaz del justo puede mucho. Pero sin solucionar los problemas entre nosotros, sin pedir perdón cuando hemos ofendido, el proceso se interrumpe. O tal vez, dicho de otra manera, el proceso no da comienzo. Porque el perdón de pecados es la consecuencia de un arrepentimiento personal e intransferible. Y nos cuenta un caso del Antiguo Testamento que no es que tenga mucho que ver con el contexto, pero le sirve para apoyar la idea. Es la forma que tienen los autores del Nuevo Testamento de utilizar su Biblia. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Otra vez oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. Aquí el apóstol Santiago está contando una parábola viviente que se vivió entre sus padres en la antigüedad. Y cómo Dios dirigió a su pueblo a través de un acto cuyo mensajero, cuyo embajador era Elías, para que aprendieran que dependían exclusivamente de Dios. Igual que nosotros, como dice Santiago. Continuamos nuestro itinerario. ¿Por qué ocurre en la Tierra todo lo que ocurre? ¿Sabéis? A mí me llama la atención como lector y, si me permitís, como investigador de la Biblia, ¿por qué hasta el libro del Apocalipsis no se nos presenta una visión real del origen del pecado? Pero es un tema que dejo a criterio de la inspiración, porque no sé por qué se hizo de esa manera y no sé para qué se hace en el momento en el que se hace. Pero los que creemos en la inspiración de la Biblia, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, no pondremos nunca en duda por qué Dios hace las cosas de una manera como las suele hacer. Por lo tanto, el texto que nos acompaña es un texto realmente espectacular. Fijaos, nos dice lo siguiente: y hubo una batalla en el cielo. ¿Cuándo? Antes de la creación del ser humano. Miguel
y sus ángeles pelearon. Miguel es en la Biblia el representante de la humanidad, el que se pone al frente de la humanidad para protegerla. Y los ángeles fieles permanecieron en su fidelidad a la segunda persona de la deidad. Pero aquí se le llama dragón, pelearon contra el dragón y pelearon contra sus ángeles. Estaban defendiendo la integridad de Dios, estaban defendiendo la soberanía y la justicia de Dios. Pero dice, no era suficiente fuerte para vencer el dragón, así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera. Aquella serpiente antigua, es decir, ahora nos sitúa en el Edén. Diablo, que significa el malo, el traidor, y Satán, Satanás, el acusador. Este versículo hace un itinerario completo de la obra del enemigo de Dios. Se le presenta en el cielo como dragón, porque lucha contra Miguel. Se le presenta en el jardín del Edén, esa serpiente antigua. Se le presenta como el malo, el malvado. Y se le presenta como se hace en el libro de Job, el acusador. Y además se nos dice que es el engañador del mundo en su plenitud. Y él fue desterrado, sus ángeles fueron arrojados con él. Mis hermanos, lo que Dios no va a hacer nunca frente a este conflicto es forzar la conciencia del ser humano. Dios nunca ha actuado ni nunca actuará por encima de tu decisión personal. Y esa gran batalla que empezó en el cielo, que pasó por el jardín del Edén, donde desembocó con el pecado de Adán y Eva, y que se realiza a lo largo de todo el Antiguo Testamento como Satán y en el Nuevo como diablo, es una batalla que está en el origen de la enfermedad, del enfrentamiento. Porque Dios no tiene nada que ver en el sufrimiento y el daño que el ser humano padece en este mundo. Sino que Dios, todo lo que da, es lo mejor para nosotros, pero nunca a través de algo que caracteriza el carácter de Satanás, que es hacer daño al pueblo de Dios, porque ya no puede hacérselo a Jesús y ya no puede hacérselo a Miguel en el cielo. Esa gran batalla, el gran conflicto entre el bien y el mal, la diferencia la marca una vida de oración del creyente. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en el gran conflicto, que es de lo que trata este versículo, la diferencia entre ser un seguidor de Miguel o ser un seguidor del dragón está en una vida de oración y caminar junto a Dios. Y eso siempre, siempre será un acto de libre voluntad, un acto de libre conciencia para cada uno de nosotros. No le echemos la culpa ni a Satanás ni a sus ángeles, porque ellos tienen su culpa, pero no tienen mi culpa, porque mi culpa es el resultado de mi propia responsabilidad. Porque por Satanás no funcionaría nada en este planeta. Cuanto más daño le haga a la humanidad, el no creyente más mirará hacia el cielo, ese cielo que posiblemente no crea en él,
y le eche la culpa a un Dios que no conoce ni se ha relacionado con él. No olvides esta idea importante que estamos presentando en este momento. Y así llegamos a la tercera de las secciones. Jesús, el intercesor poderoso. Os invito a que abráis vuestra Biblia en Lucas capítulo 3 del versículo 21 y 22. Dice lo siguiente: en el tiempo en que todos estaban siendo sumergidos, es decir, bautizados, también fue sumergido Jesús. Mientras oraba, se abrió el cielo. De nuevo, la oración se convierte en un medio insustituible para estar en contacto permanente con Dios. Jesús reconocía que la batalla que él iba a pasar en su ministerio, la batalla que él iba a sufrir, era el resultado de esa batalla en el cielo, que la ganó como Miguel, que la ganó como Dios. Pero ahora, al hacerse ser humano para resolver el problema de la humanidad caída, él tenía que enfrentarse a otra parte del conflicto. Por eso dice que cuando estaba siendo bautizado, oró. Y la oración fue el pasaporte a que el cielo se abriera. Nuestra persistencia en la oración, y esto creo que es un punto transversal e importante, nuestra persistencia en la oración demuestra sobre todo que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Sobre todo, para alcanzar esa relación estrecha e intransferible con el Dios creador y el Dios redentor que se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto continúa y terminará diciendo: el Espíritu Santo vino sobre él en forma física de paloma y vino una voz celestial, una voz del cielo, diciendo: tú eres mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido contigo. Ahí empezaba Jesús su ministerio. Ahí empezaba su proyección para salvar a la humanidad. No olvides, cuando Jesús fue bautizado, fue declarado Hijo de Dios. Y estando orando, vino sobre él el Espíritu Santo, que fue el elemento fundamental en todo su ministerio en relación con el Padre. Siguiendo el itinerario del programa de hoy, donde estamos tratando el tema de la oración y cómo la oración pone personalmente al creyente en contacto con Dios, traemos una oración en la vida de Pablo. Una de las cosas que Pablo tuvo que aprender, al igual que los discípulos, fue a orar. Si recordáis, los discípulos dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. No es porque no oraran, sino porque oraban según los parámetros de la tradición de la época. Hay textos en los evangelios que nos dicen cómo se oraba en la época de Jesús. Algunos pagaban grandes sumas de dinero en las esquinas frente al templo de Jerusalén, para que viesen cómo oraban a Dios. Pero Jesús dice: entra en tu aposento, ora en privado y Dios te recompensará. El Pablo
fariseo, oraba de una manera. Oraba agradeciéndole a Dios los privilegios que él le ofrecía a Dios por su vida impecable frente a la ley. Sin embargo, cuando Pablo pasa a ser apóstol de Cristo por su llamado en el camino de Damasco, Pablo transformó su oración, una oración de gratitud, una oración donde agradecía profundamente a Dios cómo le había guiado. Y concretamente, en el tema que nos ocupa, ora por una comunidad, la comunidad a los Efesios. Nos dice el texto: por esto yo también, habiendo oído de vuestra relación personal en el Señor Jesucristo y del amor por todos los santos, no termino de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es una oración notable y nos va a enseñar algunas ideas fundamentales. Oró para que Dios les diera sabiduría y discernimiento espiritual. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé influencia de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Es decir, Pablo ora para que Dios ilumine aquella congregación, para que le dé el discernimiento para elecciones correctas y la revelación de que Jesús era el Dios y Salvador de la eternidad. Y sigue diciendo: iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Y termina diciendo: y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la acción soberana de sus fuerzas. Pablo oró también por la esperanza. Oró dirigidos a una congregación. También oró para que experimentaran la poderosa obra de Dios en sus vidas. Lo cual, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los atrios celestiales. Y lo puso sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en la época venidera. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas en la asamblea de creyentes, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo llena en todo. Está diciendo que Jesús es el que llega a completar. Aquella comunidad estaba pasando por momentos de dificultad, estaba pasando momentos difíciles. Les faltaba ser llenos del poder de Dios. El término que se traduce por plenitud significa precisamente eso. Algo que se ha vaciado por un pequeño orificio y se viene a restablecer, se vuelve a llenar, tapando el orificio de salida. Por eso dice: la plenitud del que todo lo llena todo. Y finalmente, en el último punto del itinerario del programa de hoy, en la serie Profundizando las Escrituras,
En primera de Samuel capítulo 12, del 22 al 25, tenemos un resumen, o así podríamos entenderlo, de lo que significa orar, aparte de todo lo que hemos visto en el programa de hoy. Y dice, por amor a su gran reputación, Dios no abandonará a su pueblo. Porque ha complacido a Dios haceros un pueblo para Él mismo. Posiblemente en la mente de Samuel, pero seguro en la Biblia que él tenía, estaba el famoso texto de Éxodo 19 frente al Sinaí, cuando Dios le recordó a su pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es la tierra. La presencia de Dios en medio de su pueblo daba una importancia que por sí mismo el pueblo nunca tenía ni nunca tendrá. Y fijaos lo que dice Samuel. En cuanto a mí, lejos esté de pecar contra Dios, cesando de orar por vosotros. Más bien, ¿sabéis? Me gustaría invitaros a que entendiésemos profundamente este texto. El profeta de Dios ora, teniendo en cuenta la comunidad de creyentes, para que él pueda seguir instruyendo en el camino bueno y recto. La oración es absolutamente imprescindible, pero no podemos utilizarla como una muletilla, sino como el camino que abre el cielo para el creyente hasta el trono de la gracia. Por eso el profeta se compromete que no va a dejar de orar por ellos, para que Dios, es decir, al contrario, yo continuaré instruyéndoos en el camino bueno y recto. Solamente conocer a Dios, enamorarse de Dios y servirle fielmente con todo su corazón. Considerar en qué grandes cosas Él ha hecho por vosotros. Dios siempre tiene una historia con su pueblo. Sin embargo, si vosotros insistís en hacer cosas perversas, vosotros seréis consumidos. Ambos, vosotros y vuestro rey. Veis que en este texto se conjugan prácticamente todas las acciones relacionadas con la oración. El profeta dice, no penséis que voy a pecar dejando que orar por vosotros. Y mi compromiso es seguir enseñándoos rectitud y justicia. Porque la oración es el camino para que Dios trabaje en nuestra vida espiritual. Y el pueblo como comunidad religiosa continuaría su existencia a pesar de la crisis que estaban viviendo hasta la venida del Mesías. Y luego sería abierto donde se injertaron los gentiles como nosotros. El pueblo seguiría existiendo hasta el final y seguirá existiendo hasta la segunda venida de Jesús. Por eso, el profeta ora como pueblo. Otra cosa es, y creo que es bueno que lo traigamos aquí a colación al final del programa, la actitud personal
que yo puedo tomar dentro de una comunidad religiosa o dentro de un grupo determinado. La oración puede servirle a muchos de ellos y no servirme a mi vida. Porque como decíamos, Dios jamás obligará al ser humano a una vida contraria a su propia voluntad, aunque Dios tenga un proyecto muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Es ahí donde encontramos el equilibrio en la oración. Podemos orar y debemos orar por nuestra comunidad religiosa, por la comunidad de creyentes que esperamos la segunda venida de Jesús. Pero esa oración está dirigida al pueblo de Dios, que es el tesoro de Dios en la tierra y perdurará hasta el final y será llevado a la eternidad. Y después del milenio viviremos restaurados definitivamente en la tierra para toda una eternidad sin fin. Pero Dios nunca va a condicionar tu decisión personal. No lo olvides. No hagas caso omiso a ese proyecto de Dios. Cuando oramos juntos, no puede nada saltar tu decisión personal. Pero la oración sirve para poner al pueblo como colectividad en contacto con Dios, independientemente de que haya miembros de la comunidad que no deseen ser fieles hijos de Dios. La oración abre el cielo hasta el trono de Dios. No olvides dedicar cada día un espacio a la oración. De esa manera estás abriendo, dando autoridad a Dios y rechazando la autoridad del enemigo de Dios para que Dios trabaje en tu vida espiritual, para que Dios trabaje contigo. Vamos a orar. Un programa como este no puede acabar sin oración. Vamos a prepararnos para ello. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, que tú nos hayas dejado la oración en el testimonio de Jesús en la tierra. Gracias, Padre, porque a través de la oración podemos ponernos en contacto con el trono de la gracia. Señor, yo te pido especialmente que entres en mi vida para que pueda seguir caminando contigo. Y, Señor, me gustaría abrir mi corazón a ti para que esa vida pueda ser dirigida hasta que tú vuelvas. Y ojalá, Señor, también sea el deseo de cada una de las personas que formamos esta comunidad religiosa, que hemos establecido una relación personal con tu Hijo. Y ojalá, Señor, que esta oración se convierta en una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Todo Dios, Señor, te lo agradecemos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no lo olvides. Tenemos otro encuentro en el siguiente programa, en el mismo lugar y en la misma ocasión, profundizando en las Escrituras. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Te invito, nos invitamos al próximo encuentro. No faltes.